La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar hablando acerca del Kali Yuga. El Kali Yuga, para quien no sepa, es la era de riña e hipocresía, es decir, dentro de las 4 divisiones del tiempo que ocurren dentro de la visión hindú, tenemos una de las eras que es la era de Kali. No de la diosa Kali, sino simplemente una era oscura, una era complicada. Estas eras ocurren externamente, es decir, hay ciclos temporales observables. Nosotros podemos ver en la historia de la humanidad cómo ha habido momentos críticos, momentos tranquilos y apacibles, y cómo se van casi alternando, ¿no? Uno podría, si viviera, no sé, 10.000 años o 100.000 años, podría empezar a entender estos ciclos tal como entendemos y damos por sentadas las estaciones del año. Y así también, trayéndolo al mundo interno, podemos ver lo que algunos llaman el biorritmo, es decir, el ritmo biológico. Esta cosa de que uno no está igual cuando hace frío que cuando hace calor, cuando está bien alimentado que cuando no, por la mañana que por la tarde. Entonces hay ciclos, pero también hay una forma de reaccionar a esos ciclos. Es decir, uno también internamente puede plegarse a un ciclo externo o no. Por ejemplo, puede ser ahora verano y puede ser un día agobiante y asfixiante por el calor, pero interiormente puedo estar, podríamos decir metafóricamente, fresco, ¿no? Mientras que otra persona podría decir, no, internamente estoy realmente agobiado también. Además de que hace calor afuera, me siento agobiado adentro, asfixiado. Entonces, vemos que no siempre lo de fuera coincide exactamente con lo de dentro. Entonces, hay personas que en las mejores situaciones de vida son infelices y otras personas que en las peores situaciones, no le digo que sean felices, pero por lo menos están bien, ¿no? O mucho mejor que otras. Entonces, de eso se trata esta idea del Kali Yuga, en reconocer justamente estas características negativas, empezar a verlas fuera, y el siguiente paso es descubrirlas dentro. Y si uno ve que dentro también está viviendo así, bueno, empezar un cambio y cambiar de esta era de oscuridad
a una era de más luz, ¿no? Son 4. La edad de oro, podríamos decir en términos así castellanos, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y finalmente la edad de hierro, que es esta Kali Yuga. Vamos a ver algunas de las características que estamos recorriendo de esta era de Kali, y una de ellas es que los reyes en su mayoría serán ladrones. Eso nos suena, pero por demás, el hecho de que los políticos son corruptos, ¿no? Que uno no puede confiar en nadie, uno dice a quién voto, este va a robar, el otro también va a robar, el del medio va a robar, el que es minoritario el día que suba también va a robar, ¿a quién voto? No me queda nadie, ¿no? Lo que uno se olvida es de dirigir el dedo hacia uno mismo también y descubrir que uno también roba y que ese político probablemente es un emergente de lo que uno es. Entonces, descubriéndolo dentro, uno entiende ese afuera también, pero también puede empezar a cambiarlo. Entonces, la mayoría de los reyes serán ladrones. No lo miremos solamente como algo externo. ¿Qué es un rey? Un rey es un regente, es un coordinador, es la cabeza, ¿no? La cabeza de, por ejemplo, de un reino, ¿no? Es el monarca, el monos, el uno, el único que rige, ¿no? Dentro nuestro también hay monarcas. ¿Cuáles son los monarcas? Bueno, habrá uno grande que es el ego, ¿no? El gran monarca que lo conduce todo y lo coordina todo, pero luego hay otros reyesitos que son reyes a veces temporales, es decir, uno tiene la iniciativa de estudiar y surge como una especie de pequeño rey que es el que da las órdenes y dice: ponete las pilas, ahora vamos a estudiar y no me aflojes, Pablo. Ese es el pequeño rey, que dura el rato que dura el estudio. Después vendrá el momento de hacer deporte y vendrá otro rey que dice: vamos, Pablo, a hacer deporte, a correr un rato, a mover la sangre, fuerza, vamos. Entonces, cada uno de estos reyes tiene un poder, una regencia. El tema es cuando se corrompen. Entonces, si vivimos en una era de Kali anteriormente, estos reyes, en lugar de favorecernos, es decir, de ser simplemente punteros, de ser esos coordinadores naturales, como cuando uno pone un grupo de personas que no se conocen o de niños en una habitación y los deja un rato ahí, cuando regresa uno descubre que estos niños o adultos se han agrupado y hay una especie de líder que es el que plantea qué tipo de juegos o actividades se van a hacer en cada momento y los demás lo siguen por una cuestión de dinámica de economía, ¿no? De esa facilidad de evitar el gasto innecesario de energía, porque si todos hacemos lo mismo, nos peleamos, vale más que tú te encargues de esto y el otro se encargue de lo otro. Entonces, vemos que hay como una economía. De la misma manera pasa dentro nuestro y podría haber reyes muy sanos, es decir, podríamos tener estas puntas que nos conducen, puntas de lanza, puntas de flecha, que van abriendo camino y nos increpan, nos impulsan a estudiar, a hacer deporte, a descansar, a distintas cosas, a proyectos, a mantenernos en ciertos propósitos, pero a veces se corrompen. Y cuando se corrompen es porque sucede la edad de Kali. En la era de Kali, acuérdese, todo ocurre vertiginosamente, todo es oscuro, nada se ve claramente, todo se confunde, y estos reyes entonces se vuelven déspotas y no quieren cambiar, es decir, no quieren aflojar. La idea de un rey, realmente, de un coordinador, mejor dicho, es que no sea vitalicio. Un rey para toda la vida no es sano, no es natural. Es decir, si yo tengo la iniciativa ahora de hacer deporte, bueno, tiene que durar ese rey, ese coordinador, ese movilizador, por el tiempo que yo haga el deporte. Luego ese tiene que mermar y tiene que aparecer otro rey que es el que dice ahora a dormir, ahora a comer, ahora. El tema es cuando uno no se quiere ir. Veo que pasa mucho con las dictaduras militares, que se supone que sube al poder o derroca al gobierno en vigor, un gobierno militar con el ansia de restaurar, ¿no?, la paz y el orden, ¿no? Porque supuestamente ese gobierno civil está ejerciendo, no sé, un poder equivocado, está dañando los derechos de los ciudadanos. Entonces viene el gobierno o los militares
como representantes, como paladines de la justicia. Pero una vez que están ahí, no saben dejar el poder y se quedan y se perpetúan. Y hay algunos que han durado años, ¿no? Decenios inclusive, hasta la muerte a veces, ¿no? Con casos muy conocidos. Entonces, eso nos suele pasar cuando estamos en la edad de Kali. No es que aparezca un rey y desaparece, que es lo más sano, ¿no? No tenerlo, sino que aparezcan y desaparezcan. Como decía Bakunin, que era el paladín justamente de la anarquía ruso, él decía: cuando yo tengo que arreglar mis zapatos, voy al zapatero, y el zapatero durante ese rato es mi autoridad. Claro, eso es sano, dejar que aparezca un rey, que es ese zapatero, que va a ser el rey, mi rey. Es decir, él me va a dar órdenes. El zapatero va a decir, por ejemplo, estos zapatos tenemos que remendarlos en la punta, porque si no los remendamos aquí, cuando usted camine, se le van a despegar. Y yo le tengo que hacer caso, porque el tipo, por así decir, estudió para eso. El tipo sabe. Yo puede que me dedique, sea carpintero, por ejemplo, y no sepa nada de zapatos. Y no tiene sentido desde mi carpintería intentar arreglar un zapato. Seguramente meteré la pata. Entonces, por eso dice que los reyes se corromperán. En su mayoría serán ladrones. Entonces, imagínense que ese zapatero, una vez que se vuelve mi rey, por ese rato, luego no lo suelta y quiere darme indicaciones de cómo amar, de cómo llevar adelante mi carrera profesional, y no sabe del tema y mete la pata y quiere todo para sí, ¿no? Quiere todos los méritos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en la era de Kali externamente, pero también nos puede estar pasando interiormente. Dice: las ocupaciones de los hombres será robar, la mentira y la violencia innecesaria. Es decir, habla de lo innecesario, ¿no? Hay necesidades necesarias y necesidades innecesarias. Hay actividades necesarias y actividades innecesarias. La violencia no es negativa. Es decir, cuando uno tiene que corregir a otra persona, muchas veces tiene que ejercer la violencia. La palabra agresión significa ir hacia, ¿no? Ir hacia el otro. Si ese otro no quiere escuchar, como dicen los hindúes, dana, danda, dicen. Son las reglas de la diplomacia hindú, ¿no? Como una especie de libro de Maquiavelo, el Príncipe, pero versión hindú, que se llama, no me acuerdo si es el Artha Sastra, ¿no? Este libro dice que cuando un rey trata con otro, de otro reino, lo primero que tiene que hacer es dana, dar regalos, dádivas, ¿no? Convidar al otro, para invitarlo a, no sé, a acuerdos y cosas así. Si el otro es terco, duro, y se pone cabezón, ¿no? Cabeza dura, e insiste, no sé, en cosas poco armónicas, bueno, danda, bastón, darle por la cabeza con un bastón. Entonces, primero el buen modo, y si no funciona, un poco de paliza. Entonces, la violencia innecesaria es aquella violencia, aquel no fuerte que ponemos, pero en el lugar que no corresponde. Hay un lugar exacto para cada cosa. ¿Y cómo encontrarlo? A través de la tranquilidad, de la relajación, de un paradigma, de una manera de ver la vida que nos permita tener una visión más total, más completa, por lo menos más grande. Cuando uno tiene una visión muy estrecha y solo mira mi dolor, lo que me pasa a mí, que estoy enfadado, bueno, seguramente meteré la pata muy mal, ¿no? De la misma manera que una persona va por la calle lleno de ansiedad y de preocupaciones y perdido en sus pensamientos, probablemente tenga un accidente de coches, porque no va a mirar bien qué coche viene y qué no, y meterá la pata y cruzará por donde no corresponde. Entonces, vemos que hay una violencia necesaria, una fuerza aplicada necesaria en su momento justo, como para corregir, no sé, a un hijo, a una mascota inclusive, al otro en general, saber decir no, saber, se subió el volumen ahí, saber ponerse firme, saber marcar límites, pero a veces eso se extralimita. Y en esta era la característica es una violencia innecesaria, ¿no? Que lastima a los demás. E imagínense cuando esto pasa desde todos lados hacia todos lados, lo que conseguimos es una especie de debacle, un lío de agresiones cruzadas, ¿no?
Entonces las ocupaciones de los hombres será robar, la mentira y la violencia innecesaria. Entonces hay un exceso de miedo, hay un exceso de aislamiento y un exceso de intentar desde ese miedo y aislamiento, como un perro asustado, solamente morder. Quien actúa así está en el Kali Yuga internamente también. Porque esto externamente, recuerde, lo vemos, es un hecho, vivimos en eso hoy en día, en un robar, mentira y violencia innecesaria, pero a veces ocurre que también interiormente estamos así. Y todas las clases sociales se reducirán al nivel más bajo de los sudras, ya lo dijimos. Todas las clases sociales, no va a haber sacerdotes, y olvídese de los sacerdotes a nivel institucional, me estoy refiriendo de la casta sacerdotal es dentro nuestro. Usted tiene un nivel profundísimo, lo que llaman los griegos el nous. Bueno, la mente espiritual, la parte más profunda, conectada con el silencio. Eso es la clase sacerdotal en usted. Bueno, esa clase no va a estar más. Luego está la clase guerrera, es su voluntad, ¿no? Su fuerza para llevar adelante cosas. Bueno, eso tampoco va a estar. Luego la clase comerciante, es la diplomática, la que sabe hablar con los demás, interaccionar, enseñar y aprender. La mente, ¿no? La mente creativa no va a estar más. Solo va a estar la clase sudra y encima la clase más baja de los sudras, trabajador manual. Es decir, todo se va a reducir a un tema práctico. Una especie de me sirve o no me sirve. Vio que hoy en día es muy común que el acercamiento a la religión, a la espiritualidad, al conocimiento, a la filosofía, ya no es tengo filosofía, amor, ¿no? Filo por la sofía, por la sabiduría. Quiero saber, se me va la vida en ello, ¿no? No hay eso. Ahora hay, ¿y para qué me sirve esto? Hay una especie de... Si yo estudio filosofía, ¿después de qué puedo trabajar? ¿Hay trabajo para los filósofos? Hay eso. Hay un empirismo en la filosofía, una practicidad, una búsqueda de lo práctico, de lo concreto, de lo material, y así en todo. Si yo, hay gente que dice, por ejemplo, no, todavía no vamos a tener hijos, porque estoy esperando que terminemos la carrera con mi esposa y tener una pensión y un trabajo adicional para así poder tener dinero para tenerlos. Y vamos a tener primero un niño varón y después una niña, y con un lapso de 10 años entre ambos. Bueno, esa frialdad, esa practicidad que niega la espontaneidad, eso es propio de un sudra. Así piensa un sudra. Un sudra es práctico. Un sudra dice, si a Dios no lo veo, no existe, ¿no? Es decir, si al silencio interior no lo puedo tocar, para mí no vale, ¿no? Todo tiene que ser palpable, todo tiene que ser demostrado, todo tiene que ser evidente. Se muere la poesía. Un sudra no tiene poesía. Imagínese una canción, una poesía, el arte en general. No, ya deja de existir. Ahora existe el consumir arte. Consumo un rock and roll para que me levante cuando tengo sueño. Consumo una música de Debussy cuando estoy demasiado tenso. Consumo un libro de autoayuda para que me nivele un poco. Voy al psicólogo no para conocerme a mí mismo, sino para que me quite esta fobia que no me deja trabajar y en el trabajo me van a echar si no. Es decir, se vive en un mundo de practicidad, de resultados concretos. Se muere la creatividad. El sudra no tiene creatividad. El sudra es un trabajador manual. Y recuerde que no estamos hablando de trabajadores manuales de quien fabrica, no sé, un ordenador. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la manera de ser así. Bueno, esa va a ser la manera de ser, o es, ya la vemos, en Kali Yuga. El tema es que no lo sea también internamente. Si usted lo vive internamente, está en un Kali Yuga interno. Y ya veremos cómo se sale de eso. Dice, las vacas serán como cabras. Es decir, las vacas, en la India la vaca es símbolo de todo, de la madre, porque les da la leche, les da con la boñiga de vaca, es decir, la bosta también se le dice, las heces de la vaca, sirven para cocinar alimentos, sirven para ritos sagrados, les da la mantequilla también, le da el queso, y cuando las vacas mueren de muerte natural, porque en la tradición hindú no las matan, su piel sirve para hacer tambores de distintos tipos, es decir, se utilizan una vez muertas para todo también. O sea que la vaca lo da todo, lo da todo. Entonces, las vacas serán como cabras,
serán flacas, es decir, todo lo que podía darte vida, ¿no? Todo lo que armónicamente podía darte vida, ahora se vuelve escuálido. Fíjese que externamente lo tenemos. Uno va a comprar, no sé, un tomate en el supermercado o en la verdulería y parece que fuera de plástico. Es de plástico, de colorido o de colorado. No, si está con colores porque lo pintaron, es duro, uno lo prueba y no tiene sabor a nada, es como de plástico. Es decir, todo está desnaturalizado. Y así también entonces pasa con las relaciones personales. Las personas ya son como cabras, están desnaturalizadas, se vuelven frías, desconfiadas. Ese es el mundo de Kali Yuga. No hay gordura, no hay esa obesidad. Fíjese que lo vemos también en nuestra cultura. En la época renacentista o medieval, los rollitos, la gordura, la redondez, era signo de belleza. De hecho, en la India, la mujer regordeta es muy buscada, es hermosa, mientras que la mujer delgada, como es la norma, es muy común ser delgado en la India, por naturaleza de la raza, la mujer es delgada, entonces la regordeta es la bella. Entonces tener unos rollitos es símbolo de belleza. Bueno, esos rollitos hoy se han perdido. Se postula el ideal de ser escuálido, de ser flaco y flaca, ¿no? De no tener ni un ápice de grasa. Entonces, más allá de que sea saludable o no, permitirse las redondeces es permitirse estar vivo. La vida es redonda, la vida es curvilínea, la vida no es recta, no hay rectas en el universo, ni una, no existen. Vistas desde fuera parecen rectas, uno ve inclusive cosas hechas por el hombre que tienden a ser rectas, como un edificio, pero si lo mira con un microscopio o lo mira muy de cerca, ve que lo que parecía una línea recta tampoco lo es sinuosa. Entonces las vacas serán como cabras, las ermitas espirituales no serán diferentes de las casas mundanas. Fíjese, antes usted entraba antes, no fuera del Kali Yuga, todavía dentro, pero cuanto más avanza, más se corrompe. Así que usted entraba decenios atrás en un monasterio y era un lugar santo. Usted sentía que ahí había cosas diferentes, era otro mundo. Como dice Mircea Eliade, eso era un espacio sagrado, ¿no? Diferente a lo profano, lo de la calle. Hoy en día usted entra a una iglesia y está llena de cosas electrónicas, cámaras, wifi, proyectores para pasar imágenes de diapositivas durante la misa, micrófonos, luces estroboscópicas en algunos casos, en el mundo protestante más todavía con todo esto de los conjuntos musicales. Es decir, todo se parece más a una fiesta que a un retículo sagrado, a un receptáculo transformador, que propicia esa metanoia, ese cambio de mente, ¿no? Hoy en día entonces los espacios, las ermitas espirituales no serán diferentes de las casas mundanas. Y fíjese que se supone que en un monasterio uno debe ir en silencio, no hablar con nadie. Hoy en día eso se degrada y la gente empieza a charlar entre sí. O sea, lleva su mundo de caos aún a los lugares que deberían ser aquellos pocos espacios, esas atalayas donde todavía no ocurriera. Y los lazos familiares se extenderán no más allá de los lazos inmediatos de matrimonio. Antiguamente, todos nosotros lo sabemos, nuestros abuelos y bisabuelos vivían en un mundo familiar. Es decir, se vivían pueblos, ¿no? En todas partes del mundo tendía a pasar así, por generaciones, o sea, nacía el hijo y vivía también en el mismo pueblo, por una cuestión de que los medios de transportes no permitían que uno se mueva tanto. Hoy en día, con aviones, trenes rapidísimos como el AVE y demás, se propicia mucho el traslado. Entonces es muy normal que un hijo de una familia se traslade a vivir a otra ciudad o a otro país, forme una pareja ahí, y claro, no hay abuelas, no hay tías en ese lugar donde va, no hay nadie, no hay primos, y se queda solamente con esa persona y los hijos que tenga, y ese es su núcleo familiar. A veces en un edificio donde hay cientos de personas, o por lo menos decenas de personas en la misma situación, que son núcleos familiares de 4,
padre, madre, hijo, hija, por ejemplo, ¿no? O padre, madre, hijo o hija, 3 o 4. Quiero decir con esto que hay una especie de aislamiento, ya no hay una integración grupal. Esto da una ventaja a nivel productivo, porque la materia de trabajo que son los jóvenes se trasladan, siembran nuevos inicios de materia, de fuerza de trabajo en esas ciudades, las hacen crecer, las hacen aparecer, emerger, pero se pierden valores. Los valores de escuchar a tu abuelo que te cuenta cosas, los valores de estar acompañado por los padres que te criaron y que tienen experiencias, ¿no? Que aunque no vivas con ellos, los ves y aprendes de ellos. Eso se pierde. Ahora hay un núcleo familiar donde cualquier duda que tenés existencial, si no tenés, no sé, un libro, un gurú o una apertura hacia lo filosófico, no sabes a quién preguntarle. Y estás perdido como todos los demás. Entonces, esa escisión, esa separación que se va produciendo en el Kali Yuga genera cada vez más un desarraigo y una sensación de no sé de qué va esto. Eso genera ansiedad, y la ansiedad, usted ponga a un perro en estado de ansiedad y va a ver lo que pasa, se pone nervioso y muerde cualquier cosa. Dice, la mayoría de las plantas y hierbas serán pequeñas y todos los árboles aparecerán como árboles enanos Sami, ¿no? Los árboles enanos Sami son árboles justamente pequeñitos. Todas las hierbas se volverán pequeñas. Es decir, esa exuberancia, lo que está queriendo decir con el descenso de la estatura humana, acuérdese que hablamos antes, con las plantas más pequeñas, con las vacas más escuálidas, está queriendo decir que toda la exuberancia de la vida se seca, ¿no? Cuando uno vive en el Kali Yuga, no solo externamente por ciclos temporales, sino interiormente, todo te parece enano, todo te parece poco, ¿no? No me salía la palabra, quise decir algo como escaso, ¿no? Todo te parece escaso. No hay nada, no hay ese libro genial, profundísimo. No hay la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita. No hay. Hay esos libros, otro libro más que salió de autoayuda o de lo que fuera, otro más. Uno de historia de la filosofía, uno de una novela. No hay grandes libros, ¿no? Las obras como, no sé, qué sé yo, Los Miserables. No hay libros así. Ya no hay. Ahora hay uno de tantos. Ya no hay personas destacadas que cambian la historia. No, ahora hay un tipo más. Ya no hay proyectos de vida que te conmocionan y te implican 100%. No, ahora no, estoy haciendo, uno dice, sí, bueno, ahora sí, hace rato que no me ves porque bueno, ahora estoy con otro proyecto más, a ver si sale. No hay ese apasionamiento, todo se vuelve enano, todo se vuelve escaso y por lo tanto insatisfactorio. La mayoría, eso ya lo leímos, las nubes se llenarán de relámpagos, ¿no? Es decir, el cielo empieza, toda la vida, cuando uno vive en Kali Yuga, todo empieza a funcionar en consonancia. El cielo se vuelve lleno de relámpagos. Cuando el cielo relampaguea, no solamente está el peligro de que queme cualquier cosa, es un indicio también de una sobrecarga, ¿no? Como cuando uno está que relampaguea, ¿no? Vio que en las viñetas de los cuentos o de los cómics, muchas veces se dibuja un relámpago, un rayo, como símbolo de que alguien está enfadado, como a punto de lanzarte un rayo, ¿no? Bueno, un cielo sobrecargado, una vida llena de estática. Vio que hay gente que tiene mucha estática y uno la toca y te da una descarga y te pincha, te lastima. Bueno, de la misma forma, vivir en el Kali Yuga interiormente es estar con un cielo lleno de rayos, y al mismo tiempo que el cielo esté lleno de rayos implica que hay nubes. Y si hay nubes no se ve el sol. Entonces vivís en una vida oscura, una vida sin sol, ¿no? Y encima lleno de rayos que al primero que se te cruza le lanzas uno. Vivir en ese estado de sensibilidad y hipersensibilidad, fastidiándote por una mosca que pasa, eso es estar en Kali Yuga. Era de riña, por eso se llama, fíjese. Dice, los hogares serán desprovistos de piedad. Se supone que el hogar, tu casa, ¿no? El hogar donde entras después del lío de la calle, entras, cerrás la puerta, ahí debería haber
piedad, ¿no? Y la piedad tiene que ver con ser pío, ¿no? Y ser pío es no solamente cuidar al otro o amar al otro o ayudarlo, sino también tiene un poco que ver con la pureza, tiene un poco que ver con seguir algunas normas de vida, unos valores de vida, ¿no? Donde uno diga, bueno, en casa nos respetamos mutuamente, además de ayudarnos, nos respetamos, tenemos dirección, ¿no? Somos cristianos, budistas, musulmanes, heideggerianos, kierkegaardianos, no sé, algo, ¿no? Hay un paradigma que nos contiene y nos dicta entonces, pero no porque se imponga, sino porque uno lo asume, tenemos esta dirección, ¿no? Hay una piedad, hay algo a lo que nos plegamos. Bueno, en los hogares, en el Kali Yuga no pasa eso. Y acuérdese que eso es externamente, pero internamente el equivalente de eso es una mente, un mundo interior suyo donde no hay piedad. Es decir, ni dentro suyo hay piedad. Dentro suyo hay caos, ¿no? Cada parte suya intenta imponerse a las demás. Es decir, usted no solo no se quiere y no quiere a sus partes y a sus aspectos y a sus tendencias, sino que no hay nada que lo rija. O sea, no hay un hilo conductor en todo esto. La idea del japa mala, o del rosario, o del chotki, o del tajbij, ¿no? Según la cultura, es una sarta de cuentas hiladas o hilvanadas en una cuerda. Bueno, esa cuerda es el hilo conductor, famoso hilo conductor, que conduce todas las perlitas de nuestra vida. Pero cuando no hay hilo conductor, las perlitas, ¿qué pasa? Se caen al suelo y cada una rebota para cualquier lado, se golpean entre sí. Eso es lo que suele pasar en nuestra mente, en Kali Yuga, una mente en Kali Yuga, una mente que no tiene norte. Dice, y todos los seres humanos se volverán como asnos. ¿Cómo es un asno? Bueno, se lo considera al asno siempre, o al burro, un animal torpe. Un animal torpe, un animal que se empaca, que no quiere caminar. Entonces, ¿cuánta gente hay hoy en día que como no sabe de qué va la vida, se vuelve como un asno, un animal que no tiene prestancia? O sea, el asno es maravilloso como todo animal, pero como símbolo es un símbolo de la torpeza, la rusticidad. No tiene la belleza del caballo, ¿no? Con sus crines. No, es más torpe. Uno ve caminar un asno y no tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, ser como un asno es una manera de decir ser bruto. Uno dice, esta persona es como un burro, la verdad, no le entra nada en la cabeza, ¿no? Entonces nos volvemos como asnos, nos volvemos primarios, nos volvemos brutos, incapaces de percibir, como les decía, la belleza del arte, ¿no? Ya no sabemos escuchar una canción o ver un cuadro y conmovernos por eso. No. Ahora no tenemos ni siquiera un abordaje hacia esas cosas, solamente el práctico, el de los sudras. Solamente es ¿para qué me sirve esto? O sea, bien burro, bien asno, solamente para el trabajo. ¿Qué hace un asno? Trabaja, ¿no? Tira de un carro, carga cosas. En cambio el caballo tiene, estamos hablando como símbolo, una prestancia, salta, no sé, tiene que ver con, puede hacer hasta destrezas maravillosas y llenas de gracia. En cambio, el burro no. Entonces somos como asnos, como burros en esta época. Vamos a escuchar un audio pequeño porque ahora viene la parte que hace el giro, que es cuando empieza en el medio de Kali Yuga, de la parte más oscura, a surgir la luz, a surgir justamente la luz del cambio. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa, que es La Espada de Damocles, para que podamos acceder a bibliografía, a cables, a conectores, a memorias y un montón de cosas que hacen falta para nuestro programa para que pueda funcionar bien. Así que aquí los dejo con el audio muy pequeñito. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Y aquí estamos en el Kali Yuga,
Y es el momento crucial ahora. Dice, en ese momento, esa frase, en ese momento significa ahí, cuando la cosa se pone negra. Es decir, cuando estamos hablando a los dos niveles, externamente, cuando usted ve que la cosa está peor, cuando la cosa se corrompe al máximo en la sociedad, pero también, dijimos, si usted paralelamente está viviendo un Kali Yuga interno, puede que no, puede que usted viva en la edad de oro, en ese caso no se aplica, se aplicará a lo de afuera, pero no a usted está en perfecto equilibrio, pero supongamos que no, que está en el medio de un Kali Yuga, usted tiene una mente hecho un lío. Bueno, cuando usted realmente llega a este nivel, acuérdese que el Kali Yuga se compone de dos, el descendente y el ascendente, ¿no? Entonces, cuando usted está llegando a lo más oscuro de la noche, ahí es cuando ya está cerca el amanecer. Porque supóngase que usted, vamos por las 11 de la noche, por ejemplo, y bueno, todavía falta para el amanecer. Vamos por las 12 y bueno, todavía falta. Pero bueno, ya estamos por las 3 de la mañana, 4. Bueno, estamos ahí de que salga el sol. Es decir, cuanto más negro, más oscuro, menos seres humanos uno ve por la calle, más cerca está el amanecer. Entonces, cuanto más negra se ponga la cosa, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque cuanto más negro se pone todo, es como, la vida es como un círculo, ya dijimos, no es línea recta, todo es circular. Por lo tanto, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, decía William Blake. Es decir, cuanto más uno va a la apoteosis, ¿no? Al máximo, al paroxismo de una emoción determinada, de un estado determinado, más lo agota y más ese estado deja ver lo que le continúa, que es, si usted ya tocó fondo, lo único que le queda es subir. Es decir, más bajo no puede bajar. Entonces, cuando uno llega realmente abajo, es como el alcohólico que realmente toca fondo, el adicto a lo que fuera, la persona que se deprime. Quien se deprime un poco, lo sobrelleva. Quien tiene un poquito de fobia, lo sobrelleva. Quien tiene, no sé, un malestar tipo gripe, pero muy suave, lo sobrelleva. Pero el que toca fondo, ¿no? Que tiene una gripe que te tira en la cama, que tiene una depresión que no se puede ni mover, que se quiere suicidar, bueno, ese es el que dice para sus adentros: yo tengo que hacer un cambio acá. Esto así no puede seguir, porque ahora ya no puedo ni... Y ese ni implica cualquier cosa. No puedo amar, no puedo trabajar, no puedo vivir, no puedo disfrutar, no puedo nada. Mientras más o menos podías, te arreglabas, tirabas. El tema es cuando tocas fondo. Entonces, es bueno, justamente, aunque no es agradable, que toda la sociedad se corrompa a tope, al máximo, que todo esto pase externamente de manera radical. Y es bueno que pase internamente de manera radical, porque mientras estás, como digo, en etapas intermedias, uno lo aguanta y sigue así y no cambia. El cambio viene cuando no das más. Y ahí pone entonces, en ese momento, fíjese, no antes, no cuando todo va corrompiéndose, cuando está todo podridísimo, la suprema personalidad de Dios, es decir, aquí el avatar, ahora vamos a ver, aparecerá en la tierra. Ahí aparece la divinidad. La divinidad no es un Dios que venga en una nube, es el silencio, es eso que le llamamos el espíritu, es el misterio, es lo que cuando usted se sienta a meditar y queda en silencio, esa especie de no yo, ese aquietamiento del pensamiento y emergencia de un silencio que satisface, un silencio que te tranquiliza, un silencio que se siente como la base de la vida misma. Bueno, eso aparece en tu vida. Es decir, eso aparece, emerge, se manifiesta, se hace evidente solo cuando toca fondo. A eso se le llama en la India el avatar, el que desciende. Es decir, en medio de tu caos te desciende eso. Ahora vamos a ver cómo. Actuando, dice, con el poder de la bondad espiritual pura, ¿no? Es decir, no viene producto de tu caos. No es porque pensaste algo, no es porque leíste más libros, no es porque bebiste más o menos, porque hiciste ejercicio. No, proviene de un sitio sin causa, es decir, de un lugar sin lugar, desde algo que no podías prever. Es decir, no depende de vos. Eso es lo que está diciendo. Va a descender, es algo que desciende, no lo trajiste. Es como la lluvia, uno no la trae, cae. ¿Cuándo cae? ¿Y cuándo tiene que caer?
Bueno, esto es lo mismo. Cuando se genera el momentum, cuando las circunstancias medioambientales de humedad y todo eso son propicias y no 2 segundos antes, sino en el momento llueve. Bueno, esto es igual. Ahí viene el avatar. Actuando con el poder de la bondad espiritual pura, él librará la religión eterna, ¿no? En la India se le llama Sanatana o Sanatana Dharma, que quiere decir el Dharma, el Tao eterno, ¿no? Así se le llama a la religión. Es decir, no mi religión, tu religión, sino la religión eterna. ¿Cuál es la religión eterna? El silencio, el misterio. Es eso que trasciende el pensamiento, eso que el pensamiento no puede concebir ni tocar. No el Dios que te imaginás, el Dios Yahvé, el Dios Allah, el Dios... Todo eso son imaginaciones, son pretensiones de la mente humana. Sin embargo, cuando uno dice Allah, Jehová, Cristo, son dedos que apuntan a algo que está más allá. Son maneras de hablar de algo que está más allá. Bueno, eso más allá es el Sanatana Dharma. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que de alguna manera dice para sus adentros... Vos sabés que yo no lo podría explicar con palabras, pero ahí hay algo, ahí, no sé, detrás de todo, de dioses, de iglesias, de sinagogas, hay algo ahí que es absoluta paz. Yo no sabría definirlo, no te puedo decir que sea humano ni que tenga emociones, no sé, es algo. Bueno, ese es el Sanatana Dharma. Los hindúes lo proponen y claro, si lo ven en cualquier parte del mundo, ve un maya, un azteca, un inca, un sioux, un africano, un australiano, un cristiano, un budista, un musulmán, da igual, ellos ven el Sanatana Dharma o Sanatana Dharma. El señor Vishnu, que es la energía conservadora para los hindúes, la suprema personalidad de Dios, el maestro espiritual de todos los seres móviles e inmóviles, todos los seres, no los humanos, todos los seres móviles y fíjese el dato, e inmóviles. O sea, este silencio es el silencio que hay tras todo. Es como decir, ¿qué hay antes que el Big Bang? No sé, no puedo describirlo. Si lo describo estoy hablando de cosas post-Big Bang. Pero ¿qué hay pre-Big Bang? Bueno, no lo sé. Es un misterio, no lo sabemos. Es como esto de la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? No lo sé. Se dice que no me acuerdo, 3% de toda la materia del universo es la que conocemos. El resto es materia oscura, el 90 y algo %. Entonces, ¿qué es eso? No lo sé. Pero aparentemente es la base de todo. Bueno, eso se manifiesta cuando el caos es brutal. Justamente porque usted llega al colapso. Tiene que llegar al colapso para que se dé esto. Por eso en el Apocalipsis cristiano, aquí también en el Bhagavatam, se plantea esta idea de que hay que llegar a tope, hay que llegar a tocar fondo. Entonces dice, y es también el alma suprema, y es el alma suprema de todo, y nacerá para proteger los principios de la religión entendida como Sanatana Dharma, no como el hinduismo o el budismo o el cristianismo protestante, no. Y para aliviar a sus devotos santos de las reacciones del trabajo material. Dice el señor Kalki, que así se llama, para los hindúes hay 10 avatares, ¿no? 10 descensos que ocurren en cada era, ¿no? Por ejemplo, Rama descendió en el Treta Yuga, Krishna en el Dwapara Yuga y Kalki es el que va a venir en el Kali Yuga, ¿no? Entonces, en cada era hay otras eras donde aparece con formas animales, según la mitología de la India, por ejemplo, Varaha en forma de jabalí, Matsya en forma de pez, Narasimha en forma de mitad hombre, mitad león y así. Pero este es el que aparece al final, que es nuestro estado actual, así que nos atañe bastante. Dice el señor Kalki aparecerá en el hogar del brahmana más eminente de la aldea de Shambhala. Se llama este brahmana Vishnuyasa. No quiere decir que vaya a aparecer en un sitio de la tierra llamado Shambhala, que ya sabemos que es como una especie de Shangri-La, una especie de Edén, un lugar mágico, ¿no? Shambhala.
que los budistas desarrollaron bastante, los tibetanos también, sobre todo, pero no se trata de un lugar externo. En el mundo social y externo puede ser que aparezca un tipo en un lugar muy especial y que traiga una luz al mundo. Sí, eso puede ser. Y genial. Pero el tema es dentro suyo. Que dentro suyo, en medio de su caos, hay una parte, hay un Shambhala. Siempre queda un Shambhala. Es decir, usted puede ser el tipo más o la mujer más perdida del mundo y estar en un caos y nadar en una especie de mar de brea, ¿no? De alquitrán, todo oscuro y pegajoso y asqueroso. Y sin embargo, tener ahí siempre, usted sabe, le queda como decir el niño interior, ¿vio? El niño interior, queda una lucecita, un sitio intocado. Un sitio intocado, que usted lo olvidó. Lo olvidó, es la perla, ¿no? Usted se olvidó que tenía eso. Como en todas las historias de héroes, que el héroe, por más que, no sé, cuando lo vienen a buscar para la misión, es alcohólico, está perdido, pero sin embargo dentro de él le queda todavía un reservorio, un retículo ahí de aquello que aprendió con el maestro, ¿no? Y eso es lo que lo saca a flote. Entonces, ese Shambhala dentro nuestro, siempre tenemos un Shambhala que puede ser despertado. Ahí puede nacer Kalki y nace dentro de la familia de Vishnuyasa, es decir, de la parte más pura de nosotros, de un brahmana, de un ser espiritual. Nace de esa parte suya que está tocando al silencio. Entonces, de ahí nace el avatar, el que desciende. No es que desciende del cielo un tipo en un platillo volador. Dentro suyo hay una luz que hasta ese momento no había visto. El señor Kalki, el señor del universo, se montará en su veloz caballo Devadatta, ¿no? Es un caballo blanco y la imagen del caballo siempre tiene que ver con el viento. El caballo, las crines que se mueven, es el viento en todas las culturas y mitos. Entonces, se montará en un caballo, es el caballo de la mente, ¿no? Y empezará dentro de nuestra mente a cortar cabezas. Porque fíjese lo que dice: y con la espada en la mano viajará por la tierra, por todo su mente, por todo su mundo interior, exhibiendo sus 8 opulencias místicas y 8 cualidades especiales de Dios, ¿no? Como omnipotencia, omnisciencia. Es decir, esa luz dentro de usted aparecerá con una fuerza tal que cortará todas las cabezas. Todo lo corrupto cambiará. Eso es lo que llamamos la metanoia. Cuando un cristiano dice, por ejemplo, he conocido a Jesús, me he entregado a Él y he sido limpiado por su sangre porque creo en Jesús. Decidí creer y con todo mi corazón he cambiado, me he arrepentido de mis pecados. Lo que está diciendo el tipo es quizá que tocó fondo, es decir, llegó a un Kali Yuga súper oscuro y una luz apareció en su interior, que puede que resuene con una luz exterior. Acuérdese que Kalki también viene de afuera. Viene como un tipo que te habla de algo, viene como un libro que lees, viene como una película que ves, como algo que te pasa y te da una bofetada y te hace ver lo que hasta ese momento no habías visto. Acuérdese en las películas de héroes, cuando vienen a buscar al héroe que, como le digo, se ha vuelto alcohólico, está todo vestido con harapos y vive, no sé, tirado en la calle, nadie lo quiere, lo escupen. Entonces, el que viene es Kalki. Es decir, el que lo viene a buscar, para la misión que tiene que cumplir, que no sé, rescatar a la princesa, es Kalki. Es Kalki. Entonces, ¿qué hace? Habla con el Kalki que tiene dentro ese tipo, con el cortador de cabezas, y le dice: escúchame, pibe, poné orden ahí adentro, que tenés que hacer una misión. Es decir, le está diciendo: corta cabezas, subite al caballo y corta cabezas. Entonces el héroe, a veces reticente al principio, empieza a cortar cabezas y lo vemos con el pelo de nuevo bien cortado, se baña, se afeita, se pone ropas nuevas, saca esa espada que tenía guardada, enterrada porque no la iba a usar nunca más, la saca de abajo de una roca, de un pozo, de lo que fuera, y se viste otra vez con la armadura reluciente, la limpia, la pule, y vemos un tipo distinto, nuevo. Entonces, eso es Kalki dentro nuestro. Esto quiere mostrar que Kalki está ahí, aún en la época y en el momento más oscuro, ¿no?
Viendo su resplandor sin igual y cabalgando con gran velocidad, matará a millones de ladrones que se han atrevido a vestirse como reyes. Obviamente, externamente puede pasar así, viene un tipo que va como conduciendo toda una especie de revolución, ¿no? Revolución de bondad, de equilibrio, de armonía, una especie de Gandhi que moviliza masas, ¿no? Y la lleva, o Luther King, en pos de, o Mandela, de una armonía mayor, ¿no? Con valores como el sacrificio, pero bueno, cortando las cabezas de corrupción, no necesariamente matando a nadie, pero poniendo orden. Bueno, lo mismo ocurre dentro. Y es importante que sea dentro, porque supóngase que el mundo externo llega a un punto socialmente de tal caos que emerge, ¿no? Que es llamado el héroe a despertar y emerge una fuerza de cambio y de transformación y todo se armoniza. Pero usted no, usted sigue en Kali Yuga. No sería muy divertido el asunto. La idea entonces, y el punto, el acento importante es que le pase dentro. Entonces la idea es cambiar internamente. Usted no puede llamar a Kalki. Kalki baja cuando quiere, ¿no? Al héroe lo vienen a buscar después de 10 años de ser alcohólico. Vaya a saber, aparece el que lo viene a buscar, a reclamar. Entonces, ¿cuándo viene? No lo sabemos. ¿Cuándo aparece esa luz? No lo sabemos. Diría un cristiano, ¿cuándo te llama Cristo? Y bueno, cuando Él quiere. Alá hace lo que quiere, dice el Corán, ¿no? Yahvé o Yahweh hace lo que quiere también. De repente le cierra el corazón al faraón, de repente se lo abre, no sé, lo que quiere. Entonces, de la misma forma, Kalki aparece, en algún momento te aparece. Y cuando aparece, hay que responder a ese llamado, porque te dice, agarra la espada, subite al caballo, corta cabezas y pone orden que acá tenemos que hacer grandes cosas. Después de que todos los reyes impostores hayan sido asesinados, después, fíjese la palabra, después, no antes, ¿eh? Es decir, si quedan 3 reyes, todavía quedan 3. Tienen que ser cortadas todas las cabezas. Y los impostores, ¿qué es un impostor? El que se pone en un lugar por imposición, ¿no? Se impone, es un dictador. Todos los dictadores que se han querido apropiar de nuestra mente, ¿no? Es decir, todas esas energías egoicas que niegan la apertura a lo espiritual, ¿no? Al silencio, a lo trascendente, niegan la unidad de todas las cosas y piensan en términos de yo y mío. Cuando todos hayan sido asesinados, los residentes de las ciudades y los pueblos sentirán la brisa que lleva el perfume más sagrado de la pasta de sándalo, ¿no? Que es con lo que se untan los hindúes y que por un lado refresca en el verano y por otro lado da un aroma muy, muy agradable, y otras decoraciones del señor Vasudeva, otra manera de decir Vishnu, y sus mentes se volverán así trascendentalmente puras. Es decir, cuando el primer paso es este, usted tiene que cortar las cabezas de los reyes que usurparon, que son impostores e impusieron. Primero eso, es decir, todos sus aspectos, sus sombras, recoger la sombra que usted proyectó en otros y que usted estaba agrediendo a otros porque sí. Es decir, primero cortar todas esas vías de gasto de energía inútil, ¿no? De pelearse con el mundo, de ponerse ansioso por cualquier cosa. Cuando usted cortó todas estas cabezas, subiéndose al caballo, es decir, a su mente, con su mente las cortó. Dice Ramakrishna, o decía, que una astilla se saca con otra astilla y luego se tiran las dos. O sea, usted usa su mente, reflexionando, para desarticular mecanismos que lo desgastan, como esto de enfadarse con el mundo, porque en realidad usted quizás está proyectando psicológicamente su sombra. Bueno, la recupera. Eso es cortar cabezas. Corta usted, tapa agujeros, ¿no? De su barco para que no haga agua. Una vez que usted cortó todo eso, siguiente paso es usted va a sentir el perfume de la pasta de sándalo de Vishnu. Es decir, usted va a sentir la dulzura del silencio. Si usted vivía en una cacofonía de ruidos, ¿no? De chirridos, de puertas que hacían ruidos, de gente que tosía en un teatro, supóngase, ¿no? De gente que le suena al móvil, usted no escucha la orquesta. Y la orquesta es maravillosa, es genial y estuvo tocando todo el tiempo. Pero usted no la oyó, nunca. Nunca oyó ese silencio, ese Vishnu. Usted lo único que oyó fue su ruido. Primero tiene que cortar cabezas. Tiene que, primero que todo, darse cuenta.
Eso es cuando aparece Kalki y le dice a usted: si querés escuchar la orquesta, afloja con los ruidos, Anda diciendo a la gente que pare. Entonces usted va uno por uno y le dice a la gente: discúlpeme, señor, ¿podría apagar el móvil? Gracias. Discúlpeme, señora, ¿podría dejar de hablar con su compañera? Gracias. Discúlpeme, señor, ¿podría ponerle lubricante a la puerta que hace mucho ruido? Gracias. Y así. Entonces, cuando usted silencia todos esos ruidos, ¿no? Ruidos, gastos de energía, lo único que queda es la maravilla de esa orquesta que estuvo sonando desde el principio. Y era maravillosa, y usted nunca la oyó. Entonces dice: los habitantes, los residentes de las ciudades y los pueblos, es decir, toda su mente, ¿no? Las ciudades son las grandes urbes, ¿no? Las agrupaciones mentales, por ejemplo, no sé, su voluntad, sus deseos, sus proyectos, sus sentimientos, y los pueblos son agrupaciones más pequeñas, ¿no? Pequeñas islitas que usted tiene dentro de la mente con distintos propósitos. Bueno, todo ello va a sentir el perfume de Vishnu y va entonces a transformarse, va a cambiar, va a convertirse en algo sensible. Usted va a poder percibir ese silencio, y ese silencio, ya veremos más adelante, pero ese silencio lo va a transformar por completo a usted. El Kali Yuga tiene un método muy particular para un sadhana, una práctica muy particular que difiere de otras épocas que vamos a ver en la siguiente ocasión. Hasta aquí vamos a recorrer hoy este Srimad Bhagavatam. Vamos a escuchar un audio que nos va a contar cómo participar de nuestro grupo de Telegram y ya vamos luego a nuestra cortina de despedida. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso. Realmente te va a gustar. Y vamos ya a nuestra cortina de despedida y nos encontramos en la siguiente ocasión. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos vemos en la próxima. Avanti. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!